días. Vamos a comenzar con la clase, el engaño de Satanás. Esta clase es muy importante porque lo mismo que sucedió en el pasado se vuelve a repetir hoy en día con respecto a el cumplimiento de las profecías, con el engaño que hizo Satanás con el pueblo judío. Ahora es el mismo que hace también con la iglesia cristiana, con el mundo cristiano. Entonces, eh, vamos a eh, ver que lo que es la historia de la iglesia se vuelve a repetir hoy en día. Eh, Se repite lo mismo. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos con respecto a las profecías, porque así como Satanás cegó los ojos de los judíos al verdadero entendimiento de las profecías, eh, Elena G. de White, comentando sobre este cegamiento que tuvieron los de el pueblo de Israel, dice, para preparar el camino para el rechazo de Cristo en su primera venida. Fue lo que Satanás hizo, cegar los ojos para preparar el camino para el rechazo de la primera venida. En Profetas y Reyes está esa declaración. Así, hoy hace que las personas rechacen el mensaje del tercer ángel, malinterpretando las mismas profecías de la misma manera que con los judíos. Entonces, ¿por qué es importante esta clase? Porque habían profecías que señalaban la primera venida del Mesías y los judíos malinterpretaron esas profecías como haciendo de ellas un cumplimiento literal, que en su primera venida Cristo iba a establecer un reino literalmente aquí en la tierra. Pero ellos se olvidaron de o malinterpretaron las profecías en el sentido de que las profecías de Daniel hablaban de que después de la Roma imperial, que era en el tiempo que ellos estaban viviendo, y fue el tiempo de la primera venida de Cristo, iba a venir proféticamente después la Roma dividida, luego la Roma papal. Acuérdense ustedes que la Roma imperial fue del 168 al 476. 168 antes de Cristo, 476 después de Cristo. Cristo nace en ese periodo de la Roma imperial. Luego, después de la Roma imperial, viene en la profecía la Roma dividida del 476 al 538. Después de la Roma dividida, viene la Roma papal del 538 a 1798. Eso es lo que habla Daniel de el cuerno pequeño, tiempo y la mitad de un tiempo, 1260 años, del 538 a 1798. Entonces, después viene de la Roma papal, que se terminó en 1798, viene la Roma escatológica, que es cuando se sane la herida de la Roma papal. Entonces, todo eso está en la Biblia, desde el libro de Daniel. Claro, ellos no contaban con el libro de Apocalipsis en ese periodo cuando Jesús nace, pero sí contaban con el libro de Daniel. Y el libro de Daniel decía qué era lo que iba a suceder desde los tiempos de la Roma imperial hasta la segunda venida de Cristo. Entonces ellos interpretaron literalmente que era un reino literal. Bueno, el mismo problema sucede hoy en día con el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que sucede en la historia, ya estamos pensando que se va a establecer un reino aquí en la tierra, así como los judíos estamos pensando. ¿Y cuál es ese reino? Le llaman algunos el nuevo orden mundial. Entonces, en las profecías no existe un reino como tal, el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial?
que va a establecer un reino aquí en la tierra para tener el dominio de todas las naciones del mundo. Eso se está llevando a cabo, lo quieren hacer, pero no está en las profecías. Y como no está en las profecías, no va a tener su cumplimiento. Las profecías dicen que después nosotros como iglesia estamos viviendo en el periodo de la Roma papal herida. En ese periodo estamos. Entonces falta el periodo de la Roma escatológica. Y como los judíos nos adelantamos de la Roma papal herida, queremos pasar a un reino literal que no va a existir en la tierra, así como no existió ese reino literal en el tiempo de los judíos, que era el establecimiento del reino de Cristo. Las profecías no decían eso. Las profecías no dicen que va a haber un nuevo orden mundial. Las profecías dicen que después del periodo que estamos nosotros ahorita, la Roma papal herida, viene la Roma escatológica. Y después de la Roma escatológica, la segunda venida de Cristo, 1000 años pasan ahí en el cielo con Cristo con su pueblo. Y después de los 1000 años, ahora sí, en este mundo va a haber un nuevo orden mundial, un solo gobierno, pero ese gobierno va a ser el de Cristo. Entonces, la historia se vuelve a repetir. Satanás vuelve a engañar a su pueblo. Entonces, Elena G. de White dice, pero hoy hay en el mundo religioso multitudes, no unos cuantos, multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como un dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo. No, no se puede. Ahora, ellos inconscientemente al decir va a haber un nuevo orden mundial, que un solo gobierno va a dominar a todo el mundo, pues entonces ellos están hablando de un reino terrenal y quieren hacer de eso, de Cristo, el rey de los reinos de este mundo. No, es que Cristo no va a reinar aquí literalmente en este periodo, lo va a hacer después de los 1000 años. Entonces el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas, esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren hablar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. Entonces, Cristo nunca habló en la profecía de un nuevo orden mundial. Eso lo está hablando el ser humano. Pero acuérdense ustedes que Dios es el que tiene el control del mundo aquí por medio de las profecías. Y todo lo que Dios dijo se ha ido cumpliendo exactamente como Dios lo dijo. Dios dijo, hablando de la profecía a partir de Daniel 2, él dijo, va a venir Babilonia, Babilonia va a estar del 605 al 539, después va a venir los medos y los persas del 539 al 331, después va a venir Grecia del 331 al 168 antes de Cristo, después viene la Roma imperial dividida, papal, escatológica, segunda venida y el reino de Cristo. Claro que entre la Roma escatológica y la segunda venida de Cristo suceden eventos proféticos como el sellamiento, decreto de ley dominical, decreto de muerte, la gran tribulación, las plagas. Entonces, pero estamos hablando en términos generales. Entonces, no existe como tal algo que diga que se va a establecer un nuevo orden mundial aquí. No, no está en las profecías. Por eso yo siempre le digo a las personas del mundo religioso, especialmente el mundo adventista, ¿de dónde sacas tú que va a haber un nuevo orden mundial en términos bíblicos? No existe tal cosa. Existe en términos humanos, porque el ser humano sí lo quiere hacer, pero Dios no lo va a permitir, porque el siguiente reino a nivel mundial y cósmico es el de Cristo. Muchos se olvidan en Daniel llegan hasta lo que es Grecia y ya se olvidan del hierro que le va a estar hasta la segunda venida de Cristo y después del hierro desmenuzado que es la Roma escatológica,
Está otro símbolo en Daniel, la piedra. La piedra es un símbolo del reino de Cristo. Perdón, la piedra es un símbolo de Jesús, de la persona de Jesús, su segunda venida. Y el gran monte es en profecía a Babilonia se le llamó un gran monte. Entonces en profecía un monte o una montaña, un gran monte es un reino. Y en Daniel 2 el gran monte es el reino de Cristo. Entonces no hay como tal un nuevo orden mundial aquí en la tierra, eh, anunciado por Cristo. Lo está anunciando el ser humano, pero eso son cosas diferentes. Nosotros confiamos en lo que dice Dios y no el hombre. Entonces, dice, el establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo y es lo que el mundo cristiano está deseando hoy en día, un nuevo orden mundial, porque todo mundo habla de eso y no habla de las profecías bíblicas. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el reino terrenal. Eso está en el deseo de todas las gentes, página 470. Entonces los judíos miraban un dominio terrenal y temporal. Lo mismo sucede hoy en día con el mundo religioso, un dominio terrenal y temporal, nuevo orden mundial. Las personas de hoy también miran hacia un dominio terrenal y temporal. Los judíos afirmaban el cumplimiento literal de las profecías concernientes a Israel. Debido a sus falsas interpretaciones de las profecías concernientes al reino prometido a Israel, los judíos rechazaron a Cristo y su reino espiritual. Entonces, esos que están pensando en un nuevo orden mundial, los va a llevar a rechazar la segunda venida de Cristo como rechazaron los judíos y los va a llevar a rechazar el reino espiritual de Cristo. ¿Por qué? Porque su mente está concentrada en un gobierno terrenal, cuando las profecías están anunciando la venida de un gobierno fuera de este planeta, que es el gobierno de Cristo. Entonces, eh, muchos van a ser engañados, así como los eh, judíos. Similarmente, hoy muchos cristianos caen en el mismo error de interpretar las profecías concernientes a Israel en el sentido de una Palestina literal. Así como el sistema de interpretación literal palestino fue el medio del rechazo de los judíos y su reino espiritual, así hoy el sistema de interpretación palestino hace que las personas rechacen el último mensaje de Cristo concerniente al reino espiritual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el futurismo y el mensaje del tercer ángel? Miren, por ejemplo, cuando nosotros vamos a el libro de Apocalipsis 11:1, miren lo que dice 11:1. Dice ahí el texto, levántate y mide el Naón, tu Teú, que sería el santuario o el templo de Dios. Aquí dijimos que esto es una profecía que se cumple en 1844. Cuando dice mide, aquí Metresón está hablando de un juicio. Eso significa medir, o sea, va a haber un juicio. Entonces, ese juicio va a ser ¿dónde? En el templo de Dios. Ahora, no podemos estar pensando aquí en el santuario literal de Israel, digo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque este juicio no ocurrió en los días de la nación de Israel. Este juicio ocurrió proféticamente en 1844. Entonces aquí cuando dice, levántate y mide el santuario de Dios que estaba en Jerusalén, hoy en día, ¿qué significa el santuario de Dios, Josecito? ¿Qué significa el santuario de Dios hoy en día? Aquí en 11:1, cuando dice, levántate y mide el santuario. ¿Qué significa? Buenos días, pastor.
Sí, perdón, hermanito José, ¿qué significa el santuario? Ya no es el santuario literal, ahora es el santuario es la iglesia. La iglesia, Jerusalén, todos nosotros los que estamos ándele, integrados por fe es Es al camino de Cristo, correcto, que lo es seguimos. correcto. Entonces, aquí, esa es la diferencia entre el futurismo. Los futuristas, porque el futurismo existe dentro del mundo cristiano, ellos ven, levántate y mide el santuario de Dios. Ah, ok, el santuario, el de Jerusalén. El problema es que ese ya no existe hoy en día. Donde estaba el santuario, hoy en día existe la mezquita de lo que construyeron los musulmanes ahí en ese lugar. Entonces ya no existe, pero ellos piensan que está hablando en términos literales. No, aquí el santuario está hablando del pueblo de Dios. ¿Y por qué dice que hay que medir al pueblo de Dios? Porque el juicio en 1844 proféticamente inicia con el pueblo de Dios. Y ya que termina el juicio con el pueblo de Dios, viene el de los impíos. Entonces, el 11.2 dice, y el patio del santuario, otra vez la palabra Naón, no lo midas, porque fue dado a los gentiles y la ciudad santa pisotearán. Entonces aquí dice el patio del santuario, porque el santuario del tiempo de Salomón y del tiempo de ahí en Jerusalén, ese santuario tenía el patio, lo que nosotros conocemos como el atrio. Entonces, al atrio o al patio en el templo de Salomón llegaban solamente los gentiles, los que no eran de la nación de Israel. Hasta ahí se les permitía entrar a ellos. Ya más para allá del patio ya no. Entonces, cuando dice, y el patio del santuario no lo midas, porque primero va a ser el juicio para el pueblo de Dios, 1844. Entonces, por eso le dice, no midas el patio del santuario. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios va a haber gente que se va a unir, y va a haber gente que nunca se va a unir. Entonces esos son los que van a ser juzgados después en juicio. Entonces dice, porque fue dado a los gentiles. Aquí los gentiles es la Roma papal. ¿Y por qué? Porque dice, y la ciudad santa pisotearán. No puse el versículo completo, pero el versículo 2 dice que la van a pisotear por 42 meses, que son 1260 años del 538 a 1798. Entonces eso ocurre con la Roma papal. Así que aquí el patio del santuario, personas, los gentiles que están ahí en el atrio, esos van a ser juzgados después si no aceptan a Cristo. Y entonces aquí los gentiles, la Roma papal, y van a pisotear la ciudad santa del 538 a 1798. Entonces la ciudad santa ahora es el pueblo de Dios. Jerusalén es el pueblo de Dios. Entonces, esa es la diferencia, que el futurismo, esto lo toma literal y nosotros decimos bíblicamente que es refiriéndose a el Israel espiritual o la Jerusalén espiritual. Entonces, el sistema de interpretación papal, conocido como futurismo, se aplica literalmente en el sentido palestino. Las cosas pertenecientes a Israel, el mensaje del tercer ángel, sigue el sistema de interpretación descrito en el Nuevo Testamento y en el Espíritu de Profecía y aplica las cosas de Israel en un sentido espiritual y mundial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el sistema futurista lo toma literalmente y todo en términos del Medio Oriente, allá en Palestina. Entonces, todo lo que sucede hoy en día, eh,
lo toman literal, cosa que en el mensaje del tercer ángel es y en el espíritu de profecía también, su aplicación ya no es con el Israel literal, ahora es en un sentido del Israel espiritual o simbólico y universal. Acuérdense que la diferencia entre Israel literal es que su cumplimiento profético era geográficamente local, pero el cumplimiento del Israel espiritual es geográficamente universal o mundial. Así que la enseñanza del Nuevo Testamento es clara, desde el rechazo de la nación judía, ciudad y templo, la iglesia, el Israel espiritual, es ahora la Jerusalén de Dios o el templo. Entonces, cuando la profecía como en Apocalipsis 11 nos está hablando de el templo, de el santuario, de Jerusalén, de Israel en Apocalipsis 7, ya no se está refiriendo al Israel literal, sino se está refiriendo al Israel espiritual. Entonces, eh, ¿qué dice la Biblia acerca del hombre de pecado? Miren lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2:3, habla de el antropos, hombre, tes anomías. Fíjense que en el original se traduce como el hombre activista de la anomías, el hijo de de perdición, apoleías, de perdición. Entonces, ¿quién es este hombre activista de la anomía? El sistema futurista lo toma literal y dice, ah, es el anticristo, el hombre de perdición, o se traduce en español como el hombre de pecado, pero en el original utiliza la palabra anomías. Pero ellos dicen, ah, el hombre de pecado es el anticristo, y literalmente va a surgir allá en el Medio Oriente, en Jerusalén, y va a estar cuando Cristo venga después del milenio, dicen ellos. Bueno, ellos ni hablan del milenio los futuristas, ellos hablan de 7 años que vamos a estar en el cielo, según ellos, y después de esos 7 años viene Cristo, y ahí en Jerusalén está el hombre de pecado o el anticristo o el hijo de perdición, y entonces lo destruye y ya se establece el reino de Cristo aquí. Pero, ¿quién es este hombre para nosotros como iglesia y bíblicamente? Bueno, este hombre dice que es activista de la anomías. La palabra anomía viene de nomos. Nomos es ley y entonces anomías es sin ley. Entonces este hombre prácticamente se le conoce como activista de la ley. ¿Quién es un activista? Una persona que está en contra de en este caso, de la ley de Dios. Por ejemplo, ustedes dicen, van a ver en las noticias, ahí salieron los activistas de Greenpeace. ¿Quiénes son esos activistas? Los que están en contra que se maten a las ballenas, que se maten los tiburones. Y entonces ellos andan ahí en el mar, haciendo activismo, o sea, están en contra. Entonces, este hombre de pecado, en español en realidad es el activista de la anomía, o sea, está en contra de la ley y se le llama el hijo de perdición o de la destrucción más que nada. Entonces, miren lo que dice Tesalonicenses, porque si no viene la apostasía primero, o sea, primero tiene que venir la apostasía y después de la apostasía se va a revelar el hombre de pecado. ¿Qué significa la palabra apostasía aquí? Ahí está, miren, en el griego es igual que en español, apostasía. Así es en el griego. Esta palabra es una palabra que utilizaban, por ejemplo, cuando llega un barco al puerto, entonces lo anclan y ahí está parado sin moverse, pues. Cuando ya el barco se va a retirar, quitan el ancla y poco a poco se va retirando. Entonces ahí es donde se utiliza la palabra apostasía, cuando se va en el griego, cuando se va retirando. Pero en el concepto bíblico, apostasía es una persona que estuvo firme, así como el barco estuvo firme en el puerto,
y poco a poquito se va retirando. Eso es apostasía. En otras palabras, estuvo en la verdad porque ahí conoció y poco a poquito se va retirando. Eso es estar en apostasía. Entonces dice, primero va a ser la apostasía y luego viene el hombre activista de la anomía, el hijo de la destrucción. Judíos tes apoleías. Prácticamente sí, esto no es perdición, sino es destrucción, porque la palabra polemón en el griego, de aquí viene esta, es guerra o destruir. Entonces, para los futuristas, esto es literal, pero en el mensaje del tercer ángel, ¿qué significa? Bueno, fíjense lo que dice de este hombre, porque está hablando del mismo. Aquí estamos en el versículo 3 y vamos al versículo 4. Dice, el que se opone y se enaltece sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de adoración. Entonces, este hombre activista de la anomía se opone a Dios y dice, en lugar de Dios, adórenme a mí. Entonces, de modo que él se sienta en Naón tu Teú, en el templo de Dios. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios donde se sienta? La palabra para decir que se sienta es catizai, que de esta palabra viene lo que es cátedra. Cuando, por ejemplo, dice, es que los judíos se sientan en la cátedra de Moisés o Jesús se sentó en la sinagoga, no está hablando en forma literal de que, como nosotros nos sentamos. No, esta palabra indica sentarse, indica dar cátedra, enseñar doctrina, enseñar Biblia. Entonces, ¿qué hace este hombre activista de la anomía, el que está en contra de la ley de Dios? Y como está en contra de la ley de Dios, cambió el día de adoración del sábado al domingo. Ahora, este hombre para el futurismo es una persona literalmente y es el anticristo. Pero en la Biblia, este no es una persona, es un sistema, que ese sistema es activista de la ley de Dios y es un sistema que destruye. Por eso se le llama el hijo de la destrucción. Pero esto es un símbolo solamente, no es literal una persona. ¿Por qué no es literal? Porque esta persona destruyó y se sentó en el templo de Dios 1260 años. No hay ninguna persona literalmente que viva 1260 años. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque este es el mismo anticristo, pero el anticristo no es una persona, es un sistema. Entonces dice, se siente en el templo. ¿Qué indica que se siente en el templo? Enseña cátedra, enseña sus costumbres, sus tradiciones, sus dogmas, sus catecismos. Eso hace este sistema. Dice, se siente en el templo de Dios. Pero ¿cuál es el templo de Dios? Que nosotros sepamos, hay solamente un templo que es hoy en día ya no existe un santuario como el del Antiguo Testamento, ni uno como el de Jerusalén. Hoy en día nosotros sabemos que solamente existe un templo literal allá en el cielo. Entonces, imposible que este hombre o este sistema vaya al cielo y allá de cátedra, ¿no? Dice en el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? Por lo que dijimos en Apocalipsis 11:2, hermanito José, ¿cuál es el templo de Dios donde Él se Cada sienta? uno de los fieles que seguimos los, el- los mandatos, cumplimos los mandamientos de Dios, los ponemos por obra. Es correcto. Entonces, cuando dice se sienta en el templo de Dios, está diciendo que se sentó o enseñó dogmas y enseñanzas en la iglesia cristiana, el Israel espiritual, y mostrando, aparentando a sí mismo ser Dios. Entonces, eh, en el sistema futurista, este es literal, pero en el sistema bíblico es un sistema, es el templo de Dios, la iglesia cristiana verdadera, el Israel espiritual.
y el hombre de activista de la anomía, un sistema que se conoce como la Roma papal. Entonces, en español, el hombre de pecado que se sentaría en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios, es el papado dentro del templo espiritual, la iglesia cristiana verdadera. El futurismo, ya sea papal, porque el sistema papal cree en esa escuela, en el futurismo, o supuestamente protestante, también los protestantes aplican esta profecía en conexión con un templo literal, aún a ser construido en la Jerusalén literal por un enemigo de los judíos literales. Entonces ellos dicen, esa profecía de 2 de Tesalonicenses, el templo donde se sienta es un templo literal que va a ser construido. Ellos están esperando la reconstrucción de un templo. ¿Quiénes toman el sistema futurista o la escuela futurista? La Iglesia Católica Romana y la mayoría, o bueno, todo el mundo protestante, el mundo evangélico. Ellos lo toman así, que va a ser construido un templo literal allá. Ellos toman de que va a haber una persona, un enemigo de los judíos, literales ahí en ese lugar. Entonces, no es bíblico, porque el hombre de pecado es el papado. Ahora, miren lo que dice este autor, Steve Kennan. Él nace en 1805, antes de que naciera el ángel de Juárez, porque ella nació en 1827. Pero él escribió un libro sobre catecismo de la religión cristiana, y también escribió controversia o catecismo de las controversias. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Él es eh, eh, católico. Entonces, él dice, está claro en las escrituras que Roma sería el trono del anticristo. Pues claro, ellos son futuristas. No, no, ¿cómo Roma va a ser ahí el trono del anticristo? Si nosotros decimos que sí, va a ser Roma, entonces el anticristo, pues es el papado. Entonces ellos dicen, no, 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 no es Roma. La respuesta, no, es mucho más evidente que Jerusalén sería su trono. Entonces ellos están tomando Jerusalén o el templo de Dios literalmente. Entonces, ese es el catecismo controvertido de Steve Kennan, es lo que él menciona. Ahora, hablando de la gran tribulación, miren lo que dice Mateo 24, 21. Dice que habrá tlixis, megalé, gran tribulación. ¿Qué significa eso? Porque habrá una tribulación grande, cual no ha sucedido. Y luego Mateo 24, 22 dice, y si no fueran acortados aquellos días, Emerai e Keinai, o Gemera y Keiná, dice, si no fueran acortados aquellos días, no se salvaría ninguna persona. Entonces, esta gran tribulación, Mateo 24, 15, primero está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y luego, ya en el 21, deja hablar de la destrucción de Jerusalén literal que sucedió en el año 70, y entonces pasa a hablar ya no de la destrucción de la Jerusalén literal, sino de la destrucción de la Jerusalén espiritual. Ahora, la Jerusalén de la destrucción, perdón, de la Jerusalén literal fue en el año 70 después de Cristo, pero en el 21 ahora Jesús dice, pasemos a hablar de la destrucción de la Jerusalén espiritual. Ya no va a ser en el año 70, va a ser del 538 a 1798. Y en ese periodo va a ser un periodo de gran tribulación. ¿Qué quiere decir esta palabra tlixis, que la traducimos como en español, como tribulación? Quiere decir encajonar, asfixiar, apretar, pero se traduce también como tribulación. Entonces dice, el 22, aquí ya no está hablando de que esa gran tribulación va a ser en la destrucción de Jerusalén literal, no, va a ser en la destrucción de la Jerusalén espiritual. Entonces, dice, si estos días, aquellos días, no fueren acortados,
no se salvaría ninguna persona. Ahora, la tribulación, nosotros siempre hemos dicho, bueno, fue del 538 a 1798, exactamente, pero también hay que tomar en cuenta que dice, esos días se van a cortar, los 1260 se tienen que acortar. Entonces, los 1260 años, que son del 538 a 1798, la persecución, por lo que está diciendo Mateo 24-22, no iba a llegar hasta 1798, iba a llegar antes de 1798. Se cree que la última persecución por parte de los jesuitas para el mundo cristiano o la iglesia, el Israel espiritual, fue en 1775, la última, históricamente. Entonces, muchos dicen, entonces falló la Biblia porque la tribulación no duró hasta 1798. Bueno, es que no iba a durar hasta 1798. ¿Y por qué hablamos nosotros del 538 a 1798? O tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, o 42 meses, o 1260 años. Bueno, porque esa profecía está marcando dos cosas. Número uno, la supremacía papal va a ser del 538 a 1798. Esa sí duró hasta 1798, porque en 1798 es cuando recibió la herida la Roma papal. Entonces, es correcta, 538 a 1798, pero la tribulación no iba a llegar hasta 1798. Comenzó del 538 en esa profecía. Eso no quiere decir que antes no hubo tribulación, sí hubo, pero estamos hablando de la profecía de los 1260 años. Comenzó en el 538, pero iba a terminar antes de 1798, por lo que dice la Biblia. Entonces, en el Evangelio de Mateo, Cristo habla primero de Jerusalén literal e inmediatamente después conecta esta abominación desoladora ahí en la Jerusalén literal a ser vista en el lugar santo. El lugar santo es Jerusalén. Entonces, señalando evidentemente ese lugar santo que es Jerusalén, donde la bestia sería entronizada. Entonces, la bestia iba a ser entronizada no en la Jerusalén literal, iba a ser entronizada en la espiritual. Ahora, ¿cómo sabemos que en la espiritual? Porque dice Tesalonicenses, primero va a venir la apostasía y después se va a sentar el hombre de pecado. Entonces, la apostasía ocurrió dentro del cristianismo verdadero, no fuera. Entonces, este, eh, y esto es claramente confirmado donde hablando de las guerras llevadas a cabo por el anticristo y por aquellos que habían de ser muertos por él. Entonces, para nosotros, Jerusalén ahora es el mundo cristiano o el Israel espiritual en donde se entronizó lo que es la bestia. ¿Ok? Entonces, así, interpretando literalmente las cosas que una vez pertenecieron al Israel nacional, los católicos romanos y muchos protestantes están ciegos con respecto a las verdades del mensaje del tercer ángel, el cual tiene como base la enseñanza de que las cosas que fueron literales en Palestina en los días de Israel nacional, ahora tienen su aplicación espiritual y mundial en conexión con el Israel espiritual, que es la iglesia. Entonces, esa es la diferencia. Los católicos romanos y el mundo protestante basándose en el futurismo, ellos dicen que es literal el cumplimiento de las profecías. Y el mensaje del tercer ángel dice no. Este, ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Pues es toda la Biblia, y incluyendo las profecías. Dice no, ahora su aplicación es espiritual y universal. Ahora es el Israel espiritual que es la iglesia. Ahora miren, pastor Scofield, esta Biblia es muy buena por los comentarios que él hace con respecto a, sus comentarios son futuristas, dispensacionalistas, o sea que él lo toma literal.
Entonces, esta se llama la Biblia de Estudio de Scofield por Cyrus Scofield. Él nació en 1843, un año antes de 1844, cuando se iban a terminar las 2300 tardes y mañana. Entonces, eh, este, él en esta Biblia hace comentarios, pero fíjense bien, él, Scofield, fue un pastor, teólogo y autor estadounidense. Es más conocido por editar y anotar la Scofield Reference Bible, o sea, las referencias de la Biblia Scofield. ¿Qué son referencias? Son comentarios, anotaciones. Entonces viene el texto bíblico y al final hace comentarios. Entonces, una de las Biblias de estudios más influyentes del cristianismo evangélico moderno y del dispensacionalismo. Acuérdense que los dispensacionalistas son futuristas. Entonces, prácticamente esta Biblia influyó demasiado en el cristianismo evangélico, en el mundo protestante. Conocido por popularizar el dispensacionalismo, un enfoque interpretativo de la Biblia que divide la historia bíblica en dispensaciones o eras relacionadas de Dios con la humanidad. Entonces, el dispensacionalismo es como una rama del futurismo. Bueno, es una rama del futurismo. Entonces ellos dividen al mundo cristiano en dos eras, la del Israel literal y ahora el mundo cristiano. Entonces ellos dicen, los dispensacionalistas, son los que hablan del rapto secreto. Cuando Cristo venga, va a raptar a el mundo cristiano y el mundo judío literal se queda en Jerusalén. Y después de 7 años, ahí en el periodo de 7 años, se va a levantar el anticristo en Jerusalén. Ahí se tiene que construir un templo porque se va a sentar en el templo. Y después de 7 años de que el mundo cristiano estuvo en el cielo, regresa. Cristo destruye Jerusalén literal, destruye al anticristo y entonces ya establece aquí su, gobierno. Por eso es que ellos no creen en el milenio, o sea, ellos no creen en los 1000 años. Ellos dicen que son 7 años que vamos a pasar en el cielo. Entonces, su Biblia de referencia contenía notas explicativas y comentarios diseñados para guiar la interpretación del lector según esta visión dispensacionalista. Entonces, todos sus comentarios tienen que ver con este futurismo. Entonces, la Biblia de Scofield fue muy influyente en el movimiento evangélico estadounidense, especialmente entre los grupos fundamentalistas y dispensacionalistas. Por ejemplo, ellos, como les dije, no creen en el milenio, ellos son premilenialismo o premilenialistas. ¿Qué significa? Creen que Jesús regresará antes del milenio. Entonces, es lo que ellos consideran, regresa sí antes del milenio, de los 1000 años, pero nosotros sabemos que en la Biblia el milenio es ahí en el cielo y ellos dicen que solamente van a ser 7 años. Entonces, también en sus notas doctrinales, ahí en esa Biblia, explican profecías, la relación entre Israel y la iglesia y cómo interpretar el Antiguo y Nuevo Testamento de forma literal en muchos casos. Sus notas reflejan la interpretación personal de Scofield, no la Biblia pura. Entonces, alguien se puede equivocar pensando, ah, no, pero es que la Biblia es la nueva versión, perdón, es la King James, que es una versión buena. Sí, puede ser esa, pero si trae comentarios de Scofield, que, bueno, se va a conocer porque se le conoce como la Biblia de Scofield. Entonces, el problema no está en la traducción de la Biblia, sino en los comentarios que él hace. Entonces, apoyando él erróneamente el sistema futurista de interpretación, los comentarios de la Biblia de Scofield declaran, miren lo que él dice, hablando primero de Romanos 11 y luego de Zacarías 8. Israel como una nación aún va a tener una gran exaltación como el pueblo terrenal de Dios. O sea, él está hablando del Israel literal. Dice, va a tener una gran exaltación. De acuerdo con las profetas, Israel, reunido de todas las naciones, restaurado a su propio país y convertido aún, va a tener una gran exaltación terrenal y gloria.
Esto es lo que él comenta de Romanos 11. Luego dice, Jerusalén aún va a ser el centro religioso de la tierra. En los días cuando Jerusalén fue el centro de la adoración terrenal, pocos serán los misioneros y para las naciones ahora llamadas cristianas. Esto es un comentario de Zacarías 8. Entonces él dice que él sigue pensando en el Israel literal, método futurista, dispensacionalista. Él sigue pensando en Jerusalén como centro religioso de la tierra. Entonces, ¿por qué es importante esto que estamos viendo? Porque casi la mayoría del mundo cristiano, evangélico, protestante y el catolicismo romano creen en lo que es el sistema literal. Ellos no creen en el Israel espiritual. Por eso es que para ellos es difícil entender los 144,000, porque ellos dicen, 12,000 de cada tribu de Israel, las literales. No, son 12,000 de cada tribu de Israel, pero las espirituales, o sea, la iglesia. Entonces, los futuristas ignoran las claras declaraciones de las escrituras, que la ira vendrá sobre ellos, la nación literal de Israel hasta lo máximo, que como nación han sido tan quebrados que no pueden ser hechos de nuevo y que Cristo les ha declarado explícitamente. ¿Qué dijo Cristo del Israel literal? El reino de Dios, refiriéndose al literal, será quitado y será dado a una nación, a la iglesia o el Israel espiritual, la cual dará sus frutos. Eso está en Mateo 21:43. Entonces, miren, este, la importancia de la Jerusalén literal en el tiempo de Cristo. Miren, si los judíos hubiesen sido fieles, habrían cumplido literalmente las profecías que los futuristas dicen que la nación judía aún va a cumplir. Entonces, los futuristas tendrían razón en hablar del Israel literal, pero si hubieran sido fieles. Como no fueron fieles, Dios tiene que pasar a el Israel espiritual. Entonces, escribiendo de lo que podría haber sido la condición de Jerusalén, si los judíos hubiesen obedecido a la luz que el cielo les había enviado, miren lo que declara Elena G. de White: de haberse mantenido Israel literal como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Y entonces muchos dicen, y no habría el mundo cristiano. Claro que sí, pero Israel seguiría siendo el pueblo que Dios eligió para que el mensaje fuera a todo el mundo. Porque no es de que Israel, eso también debemos de entenderlo nosotros como iglesia. No es de que Israel fue escogido, y solo Israel iba a ser salvo. No, ese es un error. Aunque era el Israel literal en el Antiguo Testamento, ellos tenían que evangelizar todo el mundo conocido de su tiempo. Entonces lo mismo pasaría hoy en día. Nosotros, si Israel hubiera sido fiel, no estuviéramos hablando del Israel espiritual, que es la iglesia cristiana. Estuviéramos hablando del Israel literal y evangelizando a todo el mundo. Y entonces esos iban a pasar a ser del pueblo elegido de Dios, que su centro de adoración máximo seguiría siendo Jerusalén. Entonces, Elena G. White es muy clara en ese aspecto. Si se hubiera mantenido, pero como no se mantuvo, ya no podemos tomarlo literal. El deseo de toda la gente luego dice, si los dirigentes de Israel hubieran recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el evangelio al mundo, lo que yo le estoy diciendo. No era de que Israel se iba a quedar literal solo y Jerusalén iba a ser salvo, no. Ellos tenían que llevar el evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios. Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje. Esa otra clase es la iglesia de Israel espiritual. Entonces, como no cumplió Israel, ahora tenemos la Jerusalén espiritual.
Entonces, los teólogos modernos están tan ciegos debido a la creencia de un cumplimiento de una Palestina literal, de las profecías pertenecientes a Israel, que no reconocen el cumplimiento espiritual que ahora está sucediendo. ¿Y qué dice Hecho de los Apóstoles? El templo descrito en Ezequiel 40 al 48 tiene su cumplimiento en la iglesia cristiana. El templo espiritual que el Mesías está construyendo ahora y en el cual él ahora reina con poder. Y muchos pueden decir, no, pero es que ya Ezequiel y es del Antiguo Testamento, ya estaba hablando del cumplimiento de la iglesia cristiana, o sea, el templo espiritual. No, es que acuérdense, en el tiempo de Cristo no existía el Nuevo Testamento, ni tampoco el espíritu de profecía. Entonces, como Israel no cumple el literal con las promesas de Cristo, bueno, surge el Nuevo Testamento y el espíritu de profecía. Y entonces, ahora al Nuevo Testamento se le da otro cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento? Que ya no va a ser para el Israel literal en Ezequiel, ahora va a ser para el Israel espiritual. Entonces, si el Israel literal hubiera cumplido, esto seguiría siendo para el Israel literal, pero como no cumplió, entonces muchos dicen, es que Dios ya lo tenía predestinado que Israel no cumpliera desde el Antiguo Testamento, porque ya desde el Antiguo Testamento en Ezequiel ya se hablaba de la iglesia cristiana, el espiritual. No, es que como Israel no cumple, entonces las profecías de Israel ahora pasan a ser del mundo, perdón, del Israel espiritual. Entonces, ¿qué dice Elena G. de White? El río de aguas espirituales vivas emerge ahora de la iglesia espiritual para bendecir al mundo que la necesita. Ahora ya no es la Jerusalén. Si Jerusalén hubiera cumplido Israel, ellos iban a llevar el mensaje a todo el mundo. La lluvia tardía espiritual está cayendo ahora, hecho de los apóstoles. La reunión espiritual de Israel y Judá está sucediendo ahora. Las murallas de Jerusalén espiritual están siendo construidas ahora con el Israel espiritual. Entonces, en la persona del Espíritu Santo, Jesús está ahora reinando en la Jerusalén espiritual. Satanás está ahora esforzándose para reunir a sus huestes contra el Israel espiritual. Si los judíos hubiesen sido fieles, las profecías como Ezequiel 38, 39, Zacarías 14, Joel 3, que muestran la reunión de muchas naciones contra Israel, seguido por su destrucción y por el triunfo de Israel, se habrían cumplido literalmente en el sentido de Palestina. Pero como no fueron fieles, viene el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento dice, ya ellos no fueron fieles, ahora vamos a el Israel espiritual. Ahora, sin embargo, ellas se cumplen espiritualmente en conexión con el Israel espiritual. Entonces, escribiendo de los últimos días, Elena G. White dice en Evangelismo, si pudiera borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Aquí está hablando de Satanás. Y cuando dice borrarlo de la tierra, está hablando del pueblo de Dios. Así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel, así en el cercano futuro incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir al pueblo de Dios, que es ahora el Israel espiritual. Así como Satanás utilizó naciones paganas para destruir al Israel literal, así va a utilizar también a poderes paganos o mundanos para destruir al pueblo de Dios. Entonces, el espíritu de profecía aplica la reunión de las naciones contra Israel y Jerusalén descrita en Zacarías 14 en conexión con el intento de las personas de la Babilonia espiritual para destruir al Israel espiritual. Ezequiel 38, 39 y Joel 3 son profecías paralelas que dan características adicionales de la misma batalla espiritual y tienen que ser interpretadas de la misma manera que Zacarías 14. Entonces, al interpretar estas profecías de una manera literal, los futuristas fallan en reconocer el mensaje del tercer ángel. El problema es que ellos, los futuristas, que es el mundo protestante, evangélico, las iglesias cristianas, se quedaron en el cumplimiento literal de el Antiguo Testamento y ahora ya estamos en la nueva era, que es nueva era del Espíritu Santo, que es el Israel espiritual. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando interpretamos las profecías. Tenemos que interpretarlas tal y como dice la Biblia. Bueno, Jehová
les bendiga y les proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.